Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Claudia Tatiana Rosero, Lina Alessandra Rodríguez y Olga Lucía Teortúa, que soy yo quien les habla. Vamos a realizar un reportaje sobre la importancia de las vías respiratorias. Para empezar, voy a hacerle unas preguntas a mis compañeras, las cuales son las siguientes. ¿Qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? La segunda pregunta es ¿cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo? La cuarta pregunta, ¿cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio? La quinta pregunta, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? La sexta pregunta es ¿cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo? Otra pregunta es ¿cómo es el mecanismo de producción del asma por inhalación de sustancias químicas? Y la última pregunta es ¿qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? ¿Dónde se inician las vías respiratorias? El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta para alcanzar el órgano de fonación. ¿Cuáles son las llamadas vías de conducción del sistema respiratorio? Son las siguientes: fosas nasales, faringe y laringe, tráquea, bronquios y pulmones. ¿Cuáles son las zonas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio? Intercambio de gases entre los espacios alveolares y los capilares. La función del aparato respiratorio es mover los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. El intercambio de gases tiene un lugar en millones de alveolos de los pulmones y los capilares que los envuelven. ¿Qué método de diagnóstico es el ideal para medir la función pulmonar y en qué consiste? Bueno, al medir la cantidad de aire que usted exhala y que tan rápidamente lo hace, con la espirometría se puede evaluar un amplio rango de enfermedades pulmonares. En una prueba de espirometría, mientras usted está sentado, respira dentro de una boquilla que va conectada a un instrumento llamado espirómetro. Este registra la cantidad de frecuencia de aire inspirado y expirado durante un periodo de tiempo. Estando de pie, algunos números podrían ser ligeramente diferentes. ¿Cuáles son los agentes asociados a la producción de enfisema y cómo es su mecanismo? Bueno, el enfisema es una enfermedad pulmonar que causa una dificultad para respirar. Las personas que padecen esta enfermedad tienen dañados los sacos de aire de los pulmones, es decir, los alveolos. Con el correr del tiempo, las paredes internas de los sacos de aire se debilitan y se rompen. Esto lo que hace es crear espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios más pequeños, reduciendo así la superficie de los pulmones y a su vez la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. La causa principal del enfisema es la exposición prolongada a irritantes transmitidos por el aire, los que comprenden los siguientes: el humo de tabaco, el humo de marihuana, la contaminación atmosférica y vapores químicos y polvo. ¿Cómo es el mecanismo de producción del asma por inhalación de sustancias químicas? Bueno, el asma ocupacional te puede causar dificultad respiratoria, opresión en el pecho, sibilancias y tos. Algunas personas muestran indicios de alergia por el polvo en el trabajo, con síntomas tales como estornudos, goteo nasal, irritación en los ojos y demás. Estos síntomas de alergia pueden estar presentes durante meses o años antes de que se desarrolle la enfermedad, es decir, la dificultad para respirar y otros síntomas respiratorios.